Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. Septiembre es el mes de los reencuentros y de la vuelta al trabajo. Algunas personas dicen que es aquí cuando comienza el año. Y si miramos a lo que tiene que ver con el deporte de personas con discapacidad, seguramente sea así. Porque, como veréis a lo largo de este podcast oficial del Comité Paralímpico Español, la realidad es que no para de haber eventos, campeonatos y preparación para algunos de los que van a venir en este último trimestre del año. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este podcast en el que contamos no solo la actualidad, sino también todo lo que hay alrededor del deporte paralímpico y que, como cada 30 días, resume lo que ha ocurrido e intenta prever lo que ocurrirá también en las próximas fechas. Vamos a transitar por varios lugares que nos llevarán desde España al mundo y que nos van a hacer darnos cuenta del imparable movimiento que supone el deporte paralímpico. Comenzamos ya este podcast oficial del Comité Paralímpico Español y enseguida repasamos lo más destacado de lo ocurrido en el mes de septiembre. Sí, la natación fue sin duda uno de los grandes deportes protagonistas durante los Juegos Paralímpicos de París hace ahora un año. No lo ha sido menos en el Mundial, que se ha disputado en las últimas fechas. Por eso le hemos pedido a Isabel Domínguez, que ya sabéis que es posiblemente la persona que más capacidad tenga de resumir algo denso de manera rápida y eficaz, que nos cuente todos los logros y todas las medallas que han acontecido en los últimos días. Muy buenas, David. La natación, el deporte que históricamente ha dado más medallas a España en los Juegos Paralímpicos, ha celebrado estos días en Singapur su Campeonato del Mundo con la participación de más de 600 deportistas llegados de 75 países. Los 37 españoles con discapacidad física, visual o parálisis cerebral que han tomado parte en él se han repartido un total de 24 medallas, 6 de oro, 12 de plata y 6 de bronce. La joven de 17 años, Tasi Dimitriv, firmó la mejor actuación de la delegación nacional en la piscina asiática con un oro en 100 braza y una plata en 200 estilos. También subió a lo más alto del podio Íñigo Llopis en 100 espalda y ambos formaron parte del relevo de 4 por 100 estilos 34 puntos que se proclamó igualmente campeón del mundo. Pues la verdad que estoy muy feliz con los resultados en el Campeonato del Mundo. Al final esas 2 medallas de oro, tanto en 100 espalda como en 4 por 100 estilos, pues son al final una gran alegría para cerrar la temporada. Hemos trabajado muy duro este año para poder subirnos al podio otra vez y poder hacerlo de manera individual y también en el relevo, pues es una gran alegría para mí. También se hicieron con el título los deportistas con discapacidad visual María Delgado en 100 mariposa y Albert Yelis en 100 espalda con plusmarca mundial incluida. Y juntos participaron en el oro del relevo 4 por 100 libre 49 puntos. Muy contenta con mi participación en este Campeonato del Mundo. 2 medallas de oro, 2 cuartos puestos, un poco ese sabor agridulce de esos 2 cuartos puestos que creo que lo podía haber hecho un poquito mejor, pero nada, muy contenta y a por más. 2 platas y un bronce ganó Marta Fernández, 2 platas Toni Ponce y 1 plata y un bronce Delia Fontcuberta, que estrenó así su medallero mundialista. Con 1 plata regresaron Marian Polo, Mahamadou Dambelle, Nuria Marqués, Teresa Perales y Jacobo Garrido, así como el relevo de 4 por 100 estilos 49 puntos. En cuanto a los bronces, Naya Zudaire sumó 2 y Óscar Salguero y Berta García 1 cada uno. De esta forma, España concluye en el 8º puesto de un medallero que encabezaron Italia con 45 metales, Estados Unidos con 35 y China con 33. La delegación nacional, además, supera los 15 metales que obtuvo en los Juegos Paralímpicos de París 2024 e iguala en número de títulos el Mundial de Manchester 2023. Donde también ha habido medallas en los últimos tiempos y después de muchísimos años sin poder conseguirlas, ha sido en una disciplina que poco a poco va volviendo a crecer en España. Y con esa excusa
le hemos pedido a Álvaro Gavilán que nos cuente un poquito más de este deporte que poco a poco empieza a volver a brillar en las competiciones nacionales e internacionales. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Espero que vengas armado y con ganas de gresca, porque hoy vamos a hablar de la esgrima en silla de ruedas. Y es que he elegido este deporte porque a principios del mes de septiembre se disputó el Campeonato del Mundo. Y Judith Rodríguez, nuestra medallista paralímpica en París, consiguió un 5º puesto en florete y una 7ª posición en espada. Además, hay que destacar que el bronce que consiguió Judith en París supuso el primer metal en este deporte después de más de 20 años, allá por Sydney 2000, en el que Daniel Lamata consiguió otro bronce. Al igual que ocurre en la mayoría de deportes paralímpicos, en la esgrima también tenemos distintas clases en función de la discapacidad. En este caso tenemos 2 categorías. La clase A para aquellas personas que tienen buen control de tronco, brazo totalmente funcional y pueden inclinarse. Y la clase B para aquellas personas que tienen discapacidad en el torso y la espalda o en el brazo que porta el arma. La principal diferencia con la disciplina olímpica es que en este caso los tiradores están sentados en una silla de ruedas que está anclada al suelo para evitar que se mueva y vuelque y los tiradores corran peligro. Por lo demás, el deporte es muy similar y tenemos también 3 disciplinas: florete, espada y sable. En el florete, la especialidad de Judith solo vale tocar en el torso y se toca de punta y hay lo que se llama convención, es decir, que el árbitro decide de quién es el punto según el reglamento. En la espada vale tocar en cualquier parte del cuerpo por encima de la cintura, únicamente de punta, y el punto es para el que primero llega. Y por último el sable, en el que vale tocar con cualquier parte de la hoja de cintura para arriba. Y poco más, David, yo ya me despido. Sabes que me gusta retarte a cualquier deporte, pero no sé si con lo que yo veo tengo alguna posibilidad en una lucha de espadas. Así que nos escuchamos el mes que viene. Un abrazo muy fuerte a todos. En los tiempos en los que vivimos, la historia es fundamental para que nos demos cuenta de lo que ocurrió hace algunos años, de cómo hemos llegado hasta aquí y de qué cosas debemos potenciar y cuáles debemos evitar. Por eso, como cada mes, le pedimos al director de comunicación del Comité Paralímpico Español, a Luis Leardi, que nos hable desde su minuto paralímpico histórico de todo lo que ha hecho que los logros que contábamos al principio de este podcast estén siendo posibles. El nutrido panel de patrocinadores con que cuenta hoy el equipo paralímpico español podría hacer pensar que esta buena situación siempre ha sido así, pero nada más lejos de la realidad. El crecimiento ha sido muy rápido y solamente en las últimas décadas. En los albores del movimiento paralímpico, en los años 60, 70 y bien entrados los 80, pensar en patrocinio de los deportistas con discapacidad era simplemente ciencia ficción. A finales de los 80, el despegue económico de la ONCE, con su famoso cuponazo, permitió que esta institución se convirtiera en el primer sustentador del deporte paralímpico. La ONCE y su fundación empezaron a hacerse cargo de destinar partidas económicas para competiciones internacionales de deporte paralímpico, centrándose en un principio en los deportistas ciegos afiliados a esta organización, pero ampliando poco a poco su radio de actuación al resto de discapacidades. El gran desembarco de la Fundación ONCE en el patrocinio paralímpico se produjo, no obstante, con los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92, que pudieron celebrarse gracias a su aportación de 4.000 millones de las pesetas de la época, unos 24 millones de euros, lo que supuso el 40% del presupuesto total de los Juegos. A partir de entonces, en la década de los 90, la Fundación ONCE fue el único financiador privado de los deportistas paralímpicos, complementando la escasísima aportación de las instituciones públicas. Pero en el año 98 llegaron buenas noticias y se produjo el histórico primer patrocinio de una empresa pura y dura, más allá de la ONCE. Se trataba de Telefónica, que demostró ser una marca sensible y firmó un primer contrato con el Comité Paralímpico Español por valor de la nada desdeñable cifra de 100 millones de pesetas, 600.000 euros. Aún hoy, 27 años después, Telefónica se mantiene como uno de sus patrocinadores principales. El punto de inflexión llegó, sin duda, en 2005 con la creación del Plan ADOP. Antes de 1992, los deportistas olímpicos ya disponían de su Plan ADO para prepararse con las aportaciones de grandes empresas españolas. Y ya desde entonces el movimiento paralímpico venía reclamando un ADO paralímpico,
que sin embargo tardó casi 20 años en llegar. Pero en ese 2005, el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó en el Palacio de la Moncloa el sueño hecho realidad. Media docena de grandes empresas españolas arrimaban el hombro para poner en marcha el Plan ADO Paralímpico, el ADOP, entre ellas algunas que 20 años después aún se mantienen como patrocinadores, como pueden ser Iberdrola y Pascual, además de la histórica Telefónica. El primer plan ADOP se montó para los Juegos de Pekín 2008 y entonces se contó con un presupuesto de 7,8 millones de euros para los 4 años del ciclo. Con la incorporación de cada vez más marcas, en los ciclos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, el plan ADOP contó ya con cerca de 30 empresas patrocinadoras y colaboradoras y los presupuestos cuatrienales siempre superan los 20 millones de euros, lo que pone de manifiesto el crecimiento exponencial del patrocinio paralímpico. Cada vez más se habla de personas con discapacidad que practican deporte, bien sea de manera profesional o bien sea de manera amateur. Y cada vez más se amplía el abanico de eventos en los que se pone en valor todo lo que ocurre en el movimiento paralímpico. Durante el último mes, cerca de Madrid, en Alcobendas, hemos asistido a la primera edición de un foro que durante 5 días ha tenido presente a las personas y los deportes de los que hablamos aquí de manera habitual. Y allí, al margen de moderar una de las mesas redondas, tuvimos a Israel Íñiguez para que nos haga un resumen de lo que se habló y, sobre todo, de las conclusiones que se sacaron de cara al futuro. Así es, David. Este pasado mes de septiembre, Alcobendas acogió la celebración del primer Foro Internacional de Deporte para Personas con Discapacidad, Forodis. En él, un total de 16 mesas redondas y una feria expo para visibilizar el deporte paralímpico y lograr una sociedad más justa y accesible. El encuentro, organizado por la Asociación Enrique Steire, reunió a deportistas, instituciones, universidades y empresas con el objetivo de transformar el panorama del deporte para personas con discapacidad y abogar por una sociedad más igualitaria e inclusiva. Carlos Steire, fundador de la asociación, manifestaba así su sentimiento respecto a la organización de un evento de estas características. Para mí es un honor y un orgullo estar en esta sala y con estas personas que vienen aquí hoy y con las que vendrán en los sucesivos días, tantas personas que han hecho tanto por tanta gente durante tantos años para cambiar la vida de 1.000 millones de personas que sufren discapacidad en el mundo. El primer agradecimiento a la ciudad de Alcobendas, ciudad anfitriona, nos han abierto su casa y es importante subrayar en este aspecto que cuando fuimos a ver nosotros a la señora alcaldesa Rocío García Alcántara y el concejal Jesús Tortosa, le comentamos una idea. Era un génesis, teníamos un embrión, un boceto, no teníamos apenas 6 meses de vida, acabamos de hacer nuestro segundo torneo con Rafa Nadal en Mallorca, no habíamos empezado nuestra singladura en África, en Oriente Medio con las academias de tenis en silla, pero no hubo que hacer un gran ejercicio de evangelización para convencerles de la importancia de este foro y nos han dado todo su apoyo. Seguidamente, muy importante, por supuesto, dar las gracias al Comité Paralímpico Español, liderado por la figura de su presidente, Alberto Durán. Muchas gracias, Alberto. Y como veis, el gran elenco de deportistas que están aquí presentes y de personalidades de la cultura y de las universidades y de las fundaciones, así que gracias. Seguidamente, y sin extenderme demasiado, dar las gracias a las empresas que han apoyado el evento, a las fundaciones que estáis aquí, como nuestra amiga Pati Roura, de la Fundación Johan Cruyff, Fundación A la Par, Fundación La Once y La Unión, y a las universidades. Durante las 3 jornadas de actividad del foro se trataron temas tan interesantes como el pasado, presente y futuro del deporte para personas con discapacidad, el patrocinio y la representación, o la nutrición, la fisioterapia y la preparación física como elementos esenciales en el deporte de élite. Al hilo del primero de ellos, el presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, dejó bien clara la importancia de prestar atención al deporte paralímpico no solo en el periodo de los Juegos. Creo que tenemos que cuidar entre todos estos espacios nuevos que se crean de diálogo. Es importante que se hable del deporte paralímpico no solo en las Paralimpiadas de verano, ahora tendremos el año que viene las Paralimpiadas de invierno, pero es importante que en los medios generalistas y también en los medios que hablan de historias de vida no se consiga hablar del deporte paralímpico. ¿Por qué hablar del deporte paralímpico? ¿Por qué hablar del deporte de personas con discapacidad? Porque es algo muy importante para los deportistas, es algo muy importante para toda la comunidad, para toda la familia paralímpica, pero también es muy importante para la sociedad, ¿no? Suelo decir que cuando la sociedad ve, a nivel masivo en televisión o escuchan la radio hablar de un deportista paralímpico, porque además todos hablan fenomenalmente, cuando vemos competir a una persona con discapacidad en un medio de comunicación, se nos ahorran un montón de discursos, ¿no? Un montón de discursos de la inclusión,
de la superación, de la necesidad de eliminar barreras, de la necesidad de hacer el mundo accesible, de la necesidad de darles una oportunidad en el empleo a las personas con discapacidad. Todo eso se hace evidente, todo eso se nos da unos golpecitos en la cabeza diciendo ¿y tú qué puedes hacer, verdad?, para conseguir que el mundo sea un mundo normalizado por las personas con discapacidad? Y eso nos ocurre en todas las cabezas, y algunas cabezas son empresas que van a contratar personas con discapacidad, o son poderes públicos que tienen que legislar o que tienen que facilitar las herramientas legislativas para ello, o son patrocinadores, o son una comunidad de vecinos que decide hacerse accesible, ¿no?, para que mañana pueda haber también una nueva Teresa Perales que quizás viva en esa comunidad de propietarios, ¿no? Y desde luego, si la comunidad no es accesible, no va a poder ir a entrenar todos los días con normalidad a la piscina. Bueno, en definitiva, empiezan a removerse las cabezas, ¿no?, las conciencias, para darnos cuenta, ¿no?, de que podemos hacer algo por un mundo más normalizado. Y el deporte, desde luego, el deporte es una llamada a las conciencias, ¿no? Es un abrelatas mental, ¿no?, para que realmente pongamos las herramientas encima de la mesa. Y cómo no, los verdaderos protagonistas de toda esta historia, los deportistas. Personas que bien de nacimiento o bien de manera sobrevenida tienen una discapacidad y para los que el deporte es una oportunidad más que les brinda la vida. Lo explica todo un campeón paralímpico como es el ciclista Sergio Garrote. Bueno, yo vengo con una discapacidad adquirida en 2001. Y hay una gran diferencia cuando hablamos de pasado, presente y futuro. Vuelvo a renacer de un hospital que viene con el apellido de Goodman. Te hablo del 2001. Yo en ese momento, dentro del abanico de deportes que había y con mi discapacidad, pues no encontré realmente la manera de poder hacerlo, ¿no? O de una manera fácil o cómoda para mí. Debido a que, pues desde mi propio ámbito municipal, todavía las instalaciones, como bien dice Alberto, no se encontraban adaptadas. Hablamos de una Barcelona que había sido olímpica y paralímpica, y ya me dificultaba el acceso al deporte. Yo en el paso entre 2001 y 2011 centré mi vida un poco sobre todo en los primeros años, un poco en el duelo. Reestructurar mi vida, tenía que volver a construirla poco a poco. A nivel familiar, la llevé de la mano de los estudios. La llevé de la mano de los estudios porque con mi discapacidad pensé que el cerebro, como se había quedado intacto, era una manera de igualarme con la sociedad. Apliqué en mí mismo a partir del 2012 el hecho de tener que intentar hacer una vida más activa. Ya por un mes de febrero, una persona, un vecino mío con discapacidad, pasó con una bicicleta, con una handbike. Yo quedé fascinado. Yo no desconocía totalmente de que esa modalidad de deporte existía. Es más, cuando yo tuve el accidente, esa modalidad no existía ni estaba contemplada dentro del mundo del ciclismo. Yo lo primero que llegué a mi casa y decirle a mi mujer, yo quiero una bici de estas. Vale, pues vamos a intentar buscarla. Fue lo primero, buscarla. En aquellos momentos la dificultad, te hablo del año 2012, encontrar una bicicleta adaptada era muy complejo, muy difícil. Tuve que adquirir una de tercera o cuarta mano en Italia, que aún conservo, y de la cual, pues bueno, partía, soldaba para intentar amoldarla a mí, de la cual me destrocé los hombros por tener desconocimiento de biomecánica de la propia bicicleta, y que en un mes y medio pues prácticamente la quería dejar aparcada porque el dolor de hombros que tenía era insoportable. El objetivo de Forodis es el de romper barreras y visibilizar el talento de las personas con discapacidad. Queda mucho camino por hacer, pero entre todos lo vamos recorriendo. No es sencillo criar a un niño con discapacidad, ya lo hemos contado a lo largo de esta temporada del podcast del Comité Paralímpico Español, pero tampoco es sencillo poder acompañarle en las decisiones que va tomando en la vida, porque una parte sí que tiene que ver con lo profesional y deportivo, pero otra parte también tiene que ver con cómo va a compaginar el día a día con el hecho, en la mayoría de los casos con los que hemos hablado, de ser profesional, valga la redundancia, y ojalá que cada vez haya más gracias a los planes ADOP y a los patrocinadores que están entrando en el Comité Paralímpico Español, para poder dedicarse, en teoría, única y exclusivamente al mundo del deporte. Sin embargo, todas aquellas historias de superación que contamos habitualmente muchas veces tienen un trasfondo al que nos gusta llegar y que tiene que ver con qué estudios hacer, cuándo hacerlos, en qué momento poder entrenarse y en qué momento poder competir, si compaginas la vida profesional laboral y la vida profesional deportiva, cuáles son
los momentos álgidos y cuáles son los momentos en los que es complicado plantearse si uno sigue o no. Y todas esas cosas a lo largo de los últimos años le han pasado a uno de los triatletas más destacados de España, que es Héctor Catalá. Pero sobre todo, todas esas cosas a lo largo de los años han venido acompañadas por el apoyo de su familia. Por eso queríamos conocer la otra parte, que es la de quien le crió, le ha ido guiando, le ha ido apoyando, quien viajó a París para darle apoyo posiblemente en uno de los peores momentos que vivió, y también que nos cuente, porque al final Héctor ya empieza a tener una cierta edad, cómo era trabajar, convivir y criar a un niño con discapacidad hace algunos años y cómo son las cosas ahora. La madre de Héctor Catalá es Teresa Laparra. Tere, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, buenas, muy bien. Bueno, yo voy a contar nuestra intrahistoria. Tú y yo nos conocemos en París, en la Villa Paralímpica, a través de una valla, porque habíais visitado a Héctor, pero luego él venía de la competición y prácticamente ahí empezamos a hablar. Y fíjate, después de viajar a París, que lo teníais cerca, que Héctor siempre decía que estaba en su mejor momento. Pasa lo que pasa y acaba no pudiendo aspirar a medalla cuando en realidad prácticamente lo tenía todo para pelear por ahí. Ahora que ha pasado un año, ¿cómo vivisteis aquel momento? Aquel momento fatal. Yo me lo imaginé, porque cuando salió del agua y empezó con la bici y veía que iba adelantando y vi pasar a los compañeros y a él no, se lo dije a su cuñada enseguida, Héctor se ha caído. Y efectivamente. Y es que eso no lo iba a pasar a nadie. Lo pasamos fatal. De todas formas, tuvo mucho apoyo de todos sus compañeros, de toda la gente, de verdad. En eso estoy muy agradecida. Lo quieren muchísimo. Al final es una persona que se ha hecho de querer ya no solo por su valía deportiva, sino por su valía personal. Y es un atleta, vamos a decir, poco común, porque Héctor viene de tener una degeneración macular que en teoría y con los años irá a más y seguramente le quite la visión central cuando ahora donde tiene problemas es en la visión periférica, pero es alguien a quien de pequeño le dijeron que a lo mejor no podría hacer el deporte que quería, a quien le dijeron que a lo mejor no podría estudiar lo que quería y fíjate, ha estado en Juegos Paralímpicos y es ingeniero industrial. ¿Cómo se apoyó en la familia cuando le dijeron aquello y qué le dijisteis para que siguiera adelante? Era pequeño cuando nos lo dijeron, porque fue en una revisión del pediatra. Y la verdad, nunca le hemos dicho pobreta. ¿Tú puedes? Chantajes emocionales, ninguno. Y así ha sido. Nunca lo hemos estado diciendo, tú no puedes hacer esto porque tienes esto. Nunca, jamás. Siempre al contrario. Cuando él decía, es que yo no me veo bien. Yo creo que eso ha funcionado. Tere, ¿cómo fue la infancia cuando después de esa revisión de pediatría sabéis que Héctor tiene esa degeneración? Venga a llorar y llorar y llorar, sí. ¿Y cuándo se supera eso? Por los años. Porque él lo ves que él está bien, está feliz, está bien. Si es que nunca me lo hubiese podido imaginar, porque siempre en el cole destaca por la lectoescritura, todo bien. Y te dan esa torta que no te la esperas. Pero como él lo afronta bien, él nunca lo ocultó a sus amigos. Él en el colegio, a mí por favor ponerme delante de la pizarra si no veo ni papa. O sea que ha sido una cosa normal. Sus amigos lo sabían desde el principio. No lo han comentado a nadie. Cuando él lo dio a entender a todo el pueblo, la mayoría de gente no lo sabía. Ha sido decisión suya hacerlo público cuando él ha creído. Uno se pregunta cuando, porque esto nos lo contaba David Casinos, David nos decía, yo no le he dicho a mis hijos que soy ciego. Poco a poco se han ido dando cuenta de que su padre hay algunas cosas que no puede hacer, pero en general las puede hacer. Lo que pasa es que la educación ahora de padres y madres con hijos con discapacidad seguramente, aunque siga siendo problemática, permite conocer muchas cosas que antes no se conocían, pero quiero hablar de vuestra época, de hace varias décadas. ¿Cómo se afrontó? ¿Buscasteis ayuda? ¿En quién os apoyasteis? ¿Cómo fue el proceso? Pues nosotros nos fuimos por el seguro, lo que me dijeron no me gustó. Yo hablé con el pediatra, que yo tenía bastante amistad con él, y la TS por el sitio donde trabajo, y digo, yo me voy a uno pagando. Y él fue el que me dijo que me fuera a la FE.
porque iban a empezar a hacerle muchas pruebas y nos apoyamos, pues su padre y los dos, su padre y yo, y el chiquillo es que prácticamente no le transmitíamos esa agonía que teníamos. Y después en los estudios ha tenido bastante capacidad y le decían que él no llegaría a ser ingeniero y él decía, pues hombre, que no. Y se lo sacó todo a la primera. Después el entrenador le decía que no iba a conseguir nada y mira, se ha conseguido. Y él estaba trabajando de ingeniero y claro, no podía compaginar las dos cosas. Y su padre fue el que le dijo, apuesta por lo que más quieras y haz una cosa, hazla bien. Y decidió el deporte y en un principio le ayudábamos y después ahora ya, él solo ya. ¿En qué momento, Tere, ves que Héctor empieza a ser autosuficiente? Quiero decir, nos has hablado de su infancia en la que él empieza a dar pasos, pues sigue jugando con sus amigos. Se pone delante de la pizarra, ¿no? Pero ¿cuál es el momento en el que tú, no voy a decir que te quedas tranquila, pero empiezas a pensar, va a tener una vida normal? Siempre lo he visto que era autosuficiente, que eres muy independiente. A los dos hermanos los hemos educado a que ellos sepan sacarse las castañas del fuego. Como ingeniero industrial, sacándose a la primera, como deportista, donde ha ganado medallas en unos juegos, en mundiales y en europeos, ¿tú hay veces que piensas que sin esa degeneración macular la vida de Héctor no hubiera sido tan distinta? Quiero decir, no. Está haciendo cosas que haría si viera, ¿no? No lo haría. No, jamás. No, él estaría trabajando de ingeniero, una vida normal, entre comillas, en su familia, su horario y punto. ¿Y cómo llega al deporte? Por la ONCE. El médico de la FE fue el que más nos ayudó en todo. Dice, este problema está aquí. Ahora tenéis que pasar un duelo. Nos lo dijo tal cual, porque esto es un duelo. Cuando lo tengáis asimilado, volvéis. Él tiene que entrar en la ONCE, le tienen que ayudar y él fue el que allí, claro, lo cogieron. No había ningún ingeniero industrial en la ONCE y bueno, le dijeron, ¿por qué no haces deporte? Allí fue el primer tándem que le dejaron. Y a raíz de ahí empezó a conocer a gente del deporte y poquito a poco pues ha ido escalando. Y dentro de lo que queda por delante, porque al final también estamos en un momento en el que la vida de los deportistas es más longeva. ¿Cómo fue para vosotros no poder ver lo que pasó en Tokio? Como era lo de la pandemia, yo me encerré a llorar y después en casa no podía. Es que yo me pongo muy nerviosa. Si estoy en directo, sí, porque yo voy corriendo buscándolo. Pero en la tele me pongo muy nerviosa. Entonces me lo iba transmitiendo lo de los Juegos de Tokio el hermano. Me decía, si quieres entrar al meta, asómate ya, porque no puedo, me es superior. Cada vez hay más personas y lo vemos con todas las pantallas, con los temas oftalmológicos, con problemas de visión. Cada vez hay más niños y niñas en estas circunstancias. Cada vez hay más padres y madres conscientes de cómo ayudarles y cómo el deporte les puede ayudar. Lo que quiero preguntarte para concluir, Tere, es ¿qué le dirías a un padre o una madre que tenga un nene o una nena, como os pasó a vosotros con Héctor, para poder criarlo en estos momentos si tiene algún problema visual? Pues que los críen normal, como si no tuviesen nada. Que no los superprotejan, porque eso es fatal para los chiquillos. Superprotegerlos no, tienes que enseñarles a ser independientes. Entonces tienen que saber hacerlo todo. Pues ahí queda un ejemplo, el de Héctor Català, con muchísimas medallas, ingeniero, deportista profesional. Teresa Laparra, muchísimas gracias. Enhorabuena por el hijo que tenéis y ojalá que esa previsión de Los Ángeles se pueda cumplir. Ojalá. Gracias, David. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Aunque en diversas zonas de España estamos teniendo ya algunas lluvias con el otoño, queremos cerrar en septiembre, mes en la mayoría del cual los días todavía pertenecen al verano, con la serie que iniciábamos hace 4 meses y que tiene que ver con cómo afecta el calor a los y las deportistas con discapacidad, tanto a nivel amateur como profesional. Nos faltaba hablar desde el punto de vista fisioterápico y de rehabilitación y le hemos pedido a Javier Tena, coordinador de preparación física y readaptación del Comité Paralímpico Español, que nos explique qué podemos hacer para mejorar el rendimiento y también para prevenir algunos de los problemas
que pueden aparecer durante los entrenamientos y las competiciones. Hola David, respecto a tu pregunta de cómo puede afectar el calor a la hora de hacer deporte a las personas con discapacidad, simplemente vamos a empezar llevándolo un poco a nuestro terreno, al campo del rendimiento deportivo, y es que tenemos que tener en cuenta que el calor es uno de los principales factores limitantes del rendimiento deportivo. En el caso de las personas con discapacidad sí que es cierto que esto se puede ver aún más, y es que no solamente condiciona en cuanto a la capacidad de esfuerzo, sino que es que también aumenta el riesgo de dolencias que habitualmente nos encontramos en nuestro día a día, tanto en fisioterapia como en readaptación. De hecho, si nos damos cuenta, simplemente en cuanto se produce un 1 o un 2% de deshidratación, que sería la pérdida de un 1 o 2% del peso corporal, ya encontraríamos que se produce una pérdida bastante significativa del rendimiento deportivo, y que a partir del 3-4 sí que es cierto que se puede ver algún problema de salud. Dentro de las dolencias más comunes que nos encontramos en el día a día, la más tradicional, que serían los calambres musculares, que se derivan de una deshidratación o por una pérdida de electrolitos derivadas tanto de sudoración y demás. Normalmente en deportistas amateurs sí que es cierto que se ve bastante más que en deportistas de élite. Al final nosotros contamos con una nutricionista que se encarga de cubrir todo el entorno relacionado que rodea el entrenamiento, con toda la suplementación, hidratación y demás. Luego, como segundo punto, sí que es cierto que nos encontramos las sobrecargas musculares y contracturas, que al final se agravan por el aumento de la fatiga que se acelera con el calor. Esto sí que sería más propio del abordaje de fisioterapia. Luego otro son los problemas circulatorios, que al final, que pueden producir una hinchazón de las extremidades que se pueden acrecentar en personas con movilidad reducida. Nos encontramos también en un mayor riesgo de lesiones por sobreuso, porque al final, el calor disminuye la capacidad de recuperación entre sesiones. En cuanto a medidas que podemos tomar para prevenir todos estos problemas, pues la primera, que al final es la clave en todo esto, sería una hidratación planificada, no solo durante la actividad, sino tanto en las horas previas como en las horas posteriores. Una de las formas más simples de poder medir el grado de deshidratación que hemos tenido es pesándonos antes y después de realizar la actividad. Y luego también podríamos utilizar prendas técnicas y transpirables que facilitasen la termorregulación. Deberíamos entrenar en las primeras horas del día, normalmente es en aquellas que haya menos exposición al sol, que haya menos calor, y adaptar por supuesto la intensidad del entrenamiento en estos días. Luego también habría que tener una serie de pausas programadas para recuperar la temperatura corporal. Normalmente en personas con menor capacidad de termorregulación habría que prestar bastante más atención a este pequeño detalle. Desde fisioterapia, readaptación y preparación física sí que es cierto que se pueden tener una serie de trabajos preventivos en una situación en la cual tengamos que entrenar con bastante calor, como pueden ser una rutina de estiramientos suaves posactividad, pero que pase ya además bastante tiempo, técnicas de descarga que se pueda realizar en camillas o en fisioterapia, o programas de fortalecimiento específico que reduzcan el riesgo de lesión, adaptándonos al patrón lesional de la persona que tengamos delante, claro. En definitiva, tenemos que tener en cuenta que al final el calor es un factor de riesgo añadido y que con las medidas de prevención adecuadas y con un buen seguimiento, pues podemos reducir bastante las dolencias y favorecer que los deportistas sigan rindiendo con seguridad y que cualquier persona pueda realizar actividad física de manera segura. Pues hemos entrado en el otoño, que es la estación en la que prácticamente nos encontramos más competiciones, donde todo el mundo se centra en cerrar el año lo mejor posible y donde empieza a mirarse a lo que va a ocurrir en 2026, donde, por ejemplo, vamos a tener unos Juegos Paralímpicos de Invierno, con lo cual seguiremos pendientes en este podcast oficial del Comité Paralímpico Español de todo lo que ocurra a nivel de actualidad, pero también de todo lo que podamos hacer por ayudar a las familias de niños y niñas con discapacidad o personas que tengan a su cargo para que a través del deporte y como hemos escuchado a lo largo de los últimos minutos puedan intentar mejorarles la vida.